¿Querés escuchar palabra de Dios? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué festejamos hoy? Navidad. Reyes. ¿Qué cosa? Pascua. ¿Compraste el huevito? ¿No? Muy bien. ¿Por qué no compraste el huevito de Pascua? Estaba muy caro. Wow, no se puede comprar ni un chocolate así. Muy bien. Pascua, ¿qué es Pascua? ¿Qué festejamos hoy? Pascua es mucho más que no comer carne. Es mucho más que simplemente comer pescado. Pascua no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con el huevito de Pascua, no tiene que ver con el conejo, no tiene que ver, nada de eso tiene que ver con la Pascua. Lo demás es simplemente un costumbrismo que nos han sembrado, que tenemos que comprar el huevito de Pascua, que tenemos que sacarnos fotos con el conejo. ¿Alguno se sacó foto con el conejo de Pascua? Nadie. Yo vi a algunos que se sacaron, nada más que no quieren levantar la mano. Sí. Pobre conejo. Entonces la Pascua es mucho más que lo que la sociedad nos vende. Porque la Pascua tiene un sentimiento muy profundo. La Pascua, en los días que se festejaba la Pascua en el tiempo de Jesús, era un tiempo muy especial. No era simplemente un día más. La Pascua, en esos días se escuchó un grito estruendoso que retumbó en todo el universo y en las profundidades del infierno. Una palabra que dijo alguien que retumbó profundamente en todo el universo y a las profundidades del infierno. Y esa palabra es Tetelestai, una palabra que para nosotros parece chino, pero esta es la palabra que expresó el Señor Jesús cuando dijo: consumado es, yo pagué la deuda, y la pagó con su sangre. Así que ese grito de Tetelestai retumbó en todo el universo. Se estaba cumpliendo profecías que se habían anunciado 600, 700 años antes de Jesús. Por lo tanto, era un día que para muchos entendidos de su tiempo se veían la palabra cumplida. Porque Dios no le debe nada a nadie. Él dio la palabra y Él la cumple. Aunque pase el tiempo, aunque pasen los años. Le había dicho al pueblo de Israel que Dios iba a mandar un Salvador. Todos esperaban un libertador, que viniera un tipo rey David a cortarle la cabeza a los romanos. Pero Dios no tenía ese plan. Dios había diseñado el plan perfecto, que el Salvador naciera como ser humano, un niño que marcaría para siempre la historia. La última semana del Señor Jesús en la tierra fue muy intensa, llena de actividades. Hoy vamos a ver 3 o 4 momentos trascendentales que cambiarían la historia de la humanidad. Ya todos sabemos de que los romanos lo pusieron preso, lo azotaron, lo escupieron, todo lo que ya sabemos. Y si no, mira Pasión de Cristo. Por lo menos vas a tener una idea. Pero en estos días que Jesús estaba viviendo, eran días muy intensos. Eran días trascendentales para la humanidad. Así que buscan en la Biblia Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, versículo 39.
Es Jesús hablando. Uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir a Jesús. Y le tocó en un huerto, en Getsemaní. Dice, yendo un poco más adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea yo como yo quiera, sino como tú quieres. Y esta oración cortita la hizo 3 veces. Si es posible que pase esta prueba de mí. Jesús sabía que se tenía que encaminar hacia la cruz. Sabía lo que le esperaba: los azotes, las espinas en su cabeza, la lanza en su costado, la humillación. Jesús sabía todo. Pero en un momento Él va a orar al huerto y le dice: Padre, si es posible, que pase esta prueba, esta copa de mí. Las 3 veces recibió la misma contestación: que se haga tu voluntad y no la mía, decía Jesús. En ese huerto se estaba librando una batalla por la humanidad. Una batalla por vos y por mí. Una batalla por todas las generaciones. Por eso Jesús le pide a sus 3 amigos más íntimos que lo acompañen al huerto a orar. Y estos muchachos se durmieron. Se durmieron. Como nos pasa a nosotros a veces cuando el Señor nos pide algo. Jesús le dice: intercedan por mí porque estoy en una tremenda lucha. Y estos muchachos se durmieron. Como nos pasa a veces a nosotros cuando Dios nos pide algo, nos dormimos, lo dejamos para después, no le damos importancia. Cuando leemos la Biblia a veces no alcanzamos a entender ni dimensionar los acontecimientos tan tremendos que estaban ocurriendo en ese momento. En ese huerto estaba ocurriendo algo tremendo. Jesús estaba solo. Sus discípulos, sus amigos lo habían abandonado porque se fueron a dormir. Jesús estaba orando y diciendo: Padre, si es posible que pase esta copa de mí. Y la Biblia dice que de su frente le corría la transpiración como gotas de sangre por lo intenso de la lucha. Allí se estaba librando una lucha espiritual tan fuerte que Jesús transpiraba como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque todo el infierno estaba en contra de él en ese momento. Todos los demonios estaban allí en el huerto de Getsemaní, mirando cómo Jesús estaba siendo tentado a volver para atrás. Por eso Él dijo: que no se haga mi voluntad, porque Él no quería seguir adelante. Su carne sabía lo que iba a vivir. Pero dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. El diablo sabía quién era Jesús, pero quiso engañarlo como hizo con Adán y Eva allí en el huerto. Lo quiso tentar con el desánimo, con: no vayas a la cruz, te va a doler. No vayas a la cruz, te van a doler las espinas. No vayas a cumplir el propósito por el cual viniste. No vayas. Pero Jesús, cuando terminó de orar, en el mundo espiritual se escuchó este grito que te dije hace un momento: Tetelestai. Algo estaba pasando, se estaba librando una tremenda batalla espiritual. Jesús estaba solo luchando contra todos los demonios que lo estaban atacando. Como cordero fuiste llevado al matadero, dice la palabra. Así estaba Jesús, como un cordero indefenso.
y todo el infierno sobre sus lomos. Y Jesús pudo pasar la prueba. Pudo pasar esta prueba porque le dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y allí Jesús pudo pisarle la cabeza a la serpiente antigua, es decir, al diablo, vencerlo. Era anticipar algo que iba a pasar días después, que Jesús resucitaría, venciendo a la muerte, al diablo y a todos los demonios. Todos estos acontecimientos estaban pasando días antes de que Jesús vaya a la cruz. Había una palabra que Dios le había dicho al principio en Génesis. Escúchala. Y se lo dice a la mujer. Y le dice: haré que tú, Adán, y la mujer de la simiente de la mujer, iban a ser alguien que le pisaría la cabeza al diablo. Estaba Dios profetizando lo que vendría después. Y le dice al diablo el Señor: haré que tú y la mujer sean enemigos. Lo mismo que tus descendientes, el descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. Dios le está diciendo: del vientre de la mujer nacerá quien te va a aplastar la cabeza. Y eso estaba pasando en el huerto de Getsemaní. Se estaba cumpliendo esta palabra de Génesis 3. Jesús se encaminaba hacia el camino más doloroso que puede existir, pero era el único camino por el cual la humanidad podía alcanzar salvación. Jesús cargaría con todos los pecados de la humanidad sobre sus lomos y traería salvación a tu vida, a la mía y a todas las generaciones. Su crucifixión fue porque te amó tanto que fue capaz de dejar todo su reino, despojarse de quién era, de Dios, y venir como un simple ser humano. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque nos amó. Fue por amor a vos y a mí. A Jesús lo sentenciaron a morir clavado en una cruz. La muerte de los delincuentes, de los asesinos, de los violadores. Esa era la muerte que tenía este tipo de personas. Pero el que no había cometido pecado, o sea, Jesús, se hizo pecado por nosotros, por amor. Jesús también murió por el violador, por el asesino, por el delincuente, por el drogadicto, por el narco. Jesús estaba cargando todo eso sobre sus lomos. La Biblia dice que después de decir esto, tetelestai, dice la Biblia que exclamó y dijo: consumado es. La deuda está pagada. El texto de la Biblia dice que después Jesús entrega el Espíritu al Padre. Es decir, durmió. Porque sabes que ninguno de nosotros morimos. Los hijos de Dios dormimos. Su sangre derramada, sus carnes desgarradas, las espinas en su cabeza, solo habla de un lenguaje, del lenguaje del amor inmenso que tiene Jesús por tu vida y por la mía. ¿Cuántos se han pinchado alguna vez un dedo con una espina, una aguja? ¿Cuántos? ¿Duele? ¡Ja! Imagínate una corona de espina acá arriba, al lado de la sien. ¿Habrá dolido? ¿Vos qué pensás? ¿Le habrá dolido a Jesús?
Algunos dicen, claro, pero él era Dios. Sí, pero era totalmente hombre. Sufría, le dolía. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Jesús se entregó voluntariamente. Nadie lo mató. Él fue como cordero y se entregó solito. Aunque lo arrestaron allí en el huerto de Getsemaní y todo lo demás, pero Él le entregó. Nadie lo mató a Jesús. ¿Lo sabías? Él dio su vida a favor nuestro. Nadie mató a Jesús. Él entregó su vida por amor a vos y a mí. Muchas veces nosotros no le damos el peso y el valor que realmente tiene la entrega de Jesús. Porque muchas veces lo cambiamos por cualquier cosa. O nos enojamos con Dios porque estamos llenos de pruebas, de dificultades, nos enojamos con Dios. Pero Jesús fue a la cruz porque te amó, porque me amó. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros sería capaz de ir a entregarse, que lo crucifiquen, que le claven las manos, los pies, por un extraño. Nosotros éramos extraños y Jesús nos amó igual. Pero el camino estaría inconcluso si no hubiera ocurrido lo que viene después de la crucifixión. Después de la crucifixión, de que Jesús entregó su espíritu, lo llevaron, lo metieron en una cueva, lo envolvieron en un lienzo y hubo silencio en todo el universo. Eso vamos a suponer que haya sido el sábado, pues Jesús resucitó un domingo. Todo el sábado silencio. Silencio. Jesús en la tumba. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús en esa tumba? El diablo no se esperaba lo que venía. Hay un texto allí en Colosenses, escuchalo porque esto es muy fuerte, muy profundo, escuchalo. Que le escribe el apóstol Pablo por revelación del Espíritu, y lo que pasó en ese momento que Jesús estaba en esa cueva. Dice, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Todo esto lo hizo Jesús allí en la cruz. Pero ¿qué estaba pasando en el momento de la cueva? Dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. Porque Cristo murió una vez y para siempre, para perdonar nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron el cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. De ese modo, de espíritu, fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos, a los muertos. Eso estaba haciendo Jesús mientras Él estaba en la tumba. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó con paciencia a que se arrepintieran, mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio. Por el agua misma llevó a 8 personas. Jesús, en el momento del silencio, dice que en el Espíritu fue a predicarle a los muertos del tiempo de Noé.
A todos los que estaban muertos antes de Jesús para atrás, Jesús les fue a predicar. Es decir, que nadie puede ignorar la obra redentora de Jesús. Aún los que habían muertos se enteraron que vino un Salvador. Y dice que les predicó y que algunos no lo aceptaron. Como pasa hoy. Como pasa hoy. Mucha gente le habla del amor de Jesús y no lo acepta. Pero viene un día en el cual todo aquel que no tenga a Jesús en su corazón, lamentablemente tendrá un infierno eterno. Pero todo aquel que es hijo e hija de Dios tiene vida eterna. La obra de Jesús fue completa. Aún los muertos saben que hay un Salvador. Aún los muertos. Entonces el silencio del día sábado, no había silencio. Jesús estaba predicándole a los muertos en el Espíritu. ¿Te das cuenta cómo Dios se ocupa de todo? Dios no solo se estaba ocupando de darnos vida eterna a los de su tiempo, sino a todas las generaciones que vendrían por delante, pero también le dio la oportunidad a los que estaban detrás. Nadie puede decir que no hay un Salvador. Esto es Semana Santa. Es la semana de la victoria más gloriosa del universo. Es Jesús llevando otra vez a la gente al huerto del Edén. Adán y Eva tenían todo. Dios le dijo, pónganle nombre, disfruten del huerto. Tenían todo. Vino el diablo, los hizo pecar, entraron en la maldición, pero en Cristo hay una redención de la humanidad. Para todo el que cree, puede vivir como tenía la vida Adán y Eva. Nada te falta. La Biblia dice que en Cristo nosotros estamos completos, que nada nos falta. Y después podés pensar, pero si a mí me falta esto, lo otro. ¿Sabes qué? Muchas veces es culpa nuestra, no es culpa de Dios. Por malas decisiones, por enojo, porque tomé decisiones enojado. Y vos podés estar pensando, estoy seguro que estás pensando esto, pero si a mí me falta esto, lo otro, ¿sabes qué? Anda a Cristo. Y Él decidirá cuándo vas a tener lo que tienes que tener. Pero en Cristo estás completo. Hay veces yo le pregunto a Dios, pero Señor, a mí me hace falta tal cosa y no lo tengo. ¿Sabes qué? Viene el Espíritu Santo y me dice, pero si en Cristo estás completo, no te hace falta nada. Pero para eso tienes que tener una relación muy íntima con el Señor, con tu papá. Así que esto es Semana Santa. Hoy es un día de festejar la victoria de Jesús sobre la muerte, sobre el diablo y todos sus demonios. Eso es Semana Santa. El Señor despojó a los principados, a las potestades de toda autoridad. Y esa autoridad que había robado el diablo en Edén, ahora se la trasladó a la iglesia. Dios te dio toda autoridad. Pastor. ¿Sí? Si vos querés decirle a una planta, te secás en el nombre de Jesús y la planta te va a obedecer. Salvo el limonero que tengo en mi casa, que es de porfiado. No me obedece, no me quiere dar limones. Toda potestad le ha sido dada a la iglesia. Dios nos ha hecho libre. Y si vives esclavo de algo es porque quieres. Porque Dios te quiere libre.
Anda a Jesús, que es tu libertador. Para eso fue Jesús a la cruz, a pagar por tu libertad y la mía. Por eso Semana Santa es un día de gozo. Jesús volvió a su lugar, a estar sentado en su trono, gobernando sobre todas las cosas. Jesús, cuando resucita, se encuentra con sus discípulos, está unos días, y dice en el libro de los Hechos que los discípulos lo vieron, que se subió como una nube y se fue a sentar al trono, donde gobierna sobre todas las cosas. Su acto de amor nos da vida y vida en abundancia. Su sacrificio nos ha abierto las puertas del cielo y podemos entrar con total libertad al trono de Dios y orar y pedirle todo lo que necesitamos. ¿Sabías eso? Antes no se podía hacer. Antes de Jesús, solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y si había pecado, en ese lugar moría. Ahora Jesús, el sumo sacerdote, el que entró en el lugar santísimo, nos abrió las puertas de par en par para que la iglesia entre. Entonces, si tienes la llave para entrar en un lugar, tenés la libertad de entrar. El tema es que muchas veces no queremos entrar, porque entrar significa compromiso. Significa entrega, significa cambiar tu manera de pensar, significa cambiar hábitos, cambiar costumbres, cosas que me gustan pero que Dios no le gusta. Pero Dios quiere que las cambies porque es en beneficio tuyo. Este acto de amor nos da el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios. No todos son hijas e hijos de Dios. En un país como Argentina, que dice ser cristiano, hay gente que dice: sí, yo soy hija o hijo de Dios, y jamás pisaron una iglesia, jamás le entregaron su vida a Jesús. Entonces no son hijas ni hijos. ¿Por qué? Porque para ser hija o hijo de Dios tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Tienes que permitirle a Dios vivir en vos, convertirte en el templo del Espíritu Santo, en el templo de Dios. Es un privilegio que no todos tienen. Entonces hay que valorizar la iglesia, que es el lugar donde Dios te planta para que crezcas, te desarrolles y conozcas las cosas de Dios. No es venir a una reunión. Yo no sé cómo viniste hoy, pero yo vine a encontrarme con Dios. Después me encuentro con vos, pero yo me quiero encontrar con Dios. Porque ¿sabes qué? Reuniones, podemos ir a cualquier reunión. Pero cuando venimos al templo, venimos a encontrarnos con Dios. A veces, cuando yo veo que por ahí hace mucho que no veo a alguno, le mando algún WhatsApp, le digo: anda a la reunión, te invito, o le mando una invitación. ¿Sabes por qué? Porque quiero que conozcas al Dios del amor. No que te vuelvas un religioso o una religiosa. Que conozcas al Padre. Que el Padre tiene planes de bien y no de mal para vos y para tu familia. No es volverse un religioso. No es volverse un fanático. ¿Sabes qué? Es un privilegio estar en la iglesia. No es joda, es un privilegio que solo tienen algunos, escogidos por el Padre. Tú y yo hemos sido escogidos para ser hijas e hijos, y tengo que valorizar eso. Tengo que darle el valor que tiene en el reino de los cielos. La iglesia tiene el valor más alto en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo pagó con su sangre. Eso es la Pascua. Después tiene un montón de otros significados, pero el valor
de la entrega de Jesús, que nos hace ser hijas e hijos de Dios, y que tu vida tiene un precio altísimo, la sangre de Jesús. ¿Qué hubiese pasado si Jesús se arrepentía y volvía para atrás y no iba a la cruz? ¿Sabes qué? Nosotros estaríamos condenados al infierno. Condenados por la eternidad. Por eso la tumba no pudo retener a Jesús, porque Él vino para resucitar. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Así termina el texto. Cuando se nos van los seres queridos y si han recibido a Jesús en su corazón, lo vas a volver a ver. Porque un día dice la palabra de Dios que estaremos todos delante del trono de Dios. Los que hayan quedado serán transformados sus cuerpos, y los que hayan muerto resucitarán. Eso lo hizo Jesús en la cruz. Así que si se te fue un ser querido, por supuesto que uno le duele, lo lloramos, pero tener la esperanza que un día lo volverás a ver con un cuerpo transformado, como el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Él lo hizo por amor. Dios te creó eterna y eterno. Este caparazón se va al cajón o lo queman, pero tu espíritu va al Padre. Y eso nos dio Jesús en la cruz. Por lo tanto, Jesucristo ha resucitado, venció la muerte, y Él es Señor y Rey de todo. Su sacrificio nos da el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios. Nos abre la puerta a la vida eterna. Fue en la cruz que Jesús nos dio el privilegio de entrar al lugar donde está el Padre. Hoy puede ser un gran día para tu vida. A lo mejor tenés muchos años de iglesia o a lo mejor no. Pero hoy Dios te está enseñando lo que significa la verdadera Pascua. El privilegio que Dios te ha dado de formar parte de su reino. Y lo tengo que valorizar. Por eso la palabra nos enseña que busca primero el reino de Dios. No dice busca la casa, el auto, la familia. Dice busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, la casa, la familia, el perro, el gato, el auto, lo que se te ocurra, será añadido. El orden es busca primero el reino de Dios. Pero nosotros tenemos la tendencia de ir a buscar otras cosas primero antes que el reino. Venir a una barca o a los grupos de crecimiento, como les llamamos ahora, no es perder el tiempo. Te está capacitando para vivir en el reino. Venir a los grupos de crecimiento es la capacitación para vivir en el reino. Allí aprendes cómo se vive en el reino. Porque las leyes del reino son totalmente diferentes al reino de las tinieblas. Son diferentes. El reino de la sociedad que nos rodea te dice pisarle la cabeza, no importa, total, un puestito más, no importa si jodo a alguien. Pero en el reino de Dios te dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien te estafó, dice poné la otra mejilla.
Si alguien te golpea, te dice, poné la otra mejilla. Yo no voy a poner la otra mejilla. ¿O no? ¿No decimos así? Nosotros algunos vivimos todavía en la ley del talión, que era diente por diente. ¿Viste? Si me reviento, lo reviento. Pero en el reino de Dios es diferente. Por eso hay que aprender a vivir en el reino. Hay que aprender a vivir en el reino. Y para eso están los grupos de crecimiento, donde aprendemos cómo hablar, cómo pensar, cómo actuar. No es para perder el tiempo 1 hora y media. Si tú quieres que tu hijo, tu hija, sea un profesional, ¿a dónde lo mandás? Desde al colegio, ¿verdad? Primero, secundario, universitario. ¿Por qué? Porque tiene que estudiar para aprender. En el reino de Dios es igual. Entramos como niños, aprendiendo de que debo amar a Dios por encima de todo, y a mi prójimo como a mí mismo. Y vamos creciendo, y un día Dios te levanta como una persona de bendición para otro, y ¿sabes qué? Te va a capacitar antes. Te va a dar dones, talentos, capacidades. Vas a vivir en lo sobrenatural. Vas a orar por alguien y ese se va a sanar. Pero hay que vivir en el reino. Por eso la Pascua tiene un significado totalmente diferente a lo que por ahí la sociedad nos vende. Mira, para la sociedad es un comercio, como es Navidad. La Pascua es un comercio. Pero cuando le descubrimos el verdadero significado, nosotros le damos valor. Claro que te puedes ir 4 días a Chile si querés andar, no hay problema. Dios no te va a castigar, no te va a mandar al infierno porque te vas de vacaciones 4 o 5 días, no. Pero ¿sabes qué? Tienes que saber que Pascua es amor, es entrega, es renunciamiento. Es Jesús encaminándose a la cruz, dejándose colgar, dejándose escupir, dejándose golpear. ¿Y por qué? Por amor a vos y a mí. Por eso te digo que hoy puede ser tu gran día, porque a lo mejor estás descubriendo que Pascua tiene otro significado. Pascua es amor. Así que ves ponerlo en tu estado. Pascua es amor. Y van a decir, ¿qué significa? El amor de Dios. Pascua es entrega. Marcos 16 dice lo siguiente, escucha. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Te das cuenta por qué tengo que creer en el Señor Jesús? Y ser obediente en el bautismo también. Porque si no voy a condenación. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creemos aquí? A ver. Gracias, Señor. Bueno, estas señales te van a seguir. Si crees en mi nombre, dice el Señor, echarán fuera demonios. Así que hija o hijo de Dios, no le tengas miedo. El diablo es un enemigo vencido. Los demonios también. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Pero los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cada vez que leo este texto me acuerdo ya estoy terminando, un acontecimiento que me pasó, que llegué a casa con un hambre de esa, ¿viste? Y había pan casero.
y una berenjena. ¿Te acordás, mi amor? Y una berenjena que estaban, ¡ay, Señor, qué bien! Pero resulta que las berenjenas estaban feas, estaban malas. Mi esposa la había dejado para tirarla. Yo agarré pan y le mandé arriba la berenjena. ¿Sabe qué pasó? Las berenjenas cuando están en mal estado son recontra mil tóxicas. Aquí dice, si viviera en cosas mortíferas no le hará daño. Dios me cuidó de la berenjena. Cuando uno cree, Dios te cuida, te guarda, te da lenguas, te da dones, te da capacidades. Todo esto ocurrió cuando Jesús fue a la cruz y resucitó. Jesús delegó todas estas cosas sobre la iglesia, sobre vos y sobre mí. Delegó toda autoridad para hacer esto. En mi nombre echarán fuera los demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Imagínate si vas en algún lugar y se sale una serpiente y vos la agarrás y no te hace nada. ¿Qué pasa? Te está cumpliendo la palabra, pero para eso tengo que creer. Dios pone la vara bien alta para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es el diseño de Dios. Donde Dios delegó todo lo que ganó en la cruz, lo delegó a la iglesia. Por eso no podemos jugar a ser Christianator. Mitad carne, mitad espíritu. Eso no existe, aunque sí existe en la iglesia. O soy o no soy. Porque las señales son las que demuestran quién mora dentro nuestro. ¿Quién está? Por eso delegó toda autoridad a la iglesia. Hoy la iglesia tiene el gobierno de decir hasta aquí y el diablo tiene que obedecer. ¿Sabe por qué muchas veces no obedece? Porque no creemos. Porque no creemos. Si nosotros nos animáramos a creer, las cosas que veríamos. Esta casa ha visto muchas cosas, gracias Señor, pero no son todas. Hay muchísimas más para que se cumpla la palabra que dijo el Señor Jesús. Estas señales seguirán a cada uno. Ponele tu nombre. Y cuando vayas a los chinos, al supermercado, al coto, donde vayas, eres una embajadora, un embajador del reino de Dios. No eres cualquier cosa, aunque estés lleno de problemas. Mira, a veces yo tengo un conflicto en estos días. Digo un conflicto por... Yo he orado por enfermos y tú eres testigo. Se han sanado. Hemos visto milagros. Yo oré por mi hijo y mi hijo sigue mal de la columna. Yo le digo, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Sabes qué? Silencio. Entonces, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuesta? Claro que sí. Todos los días vemos a nuestro hijo con un bastón como si fuese un abuelo. Pero también sé que hay un propósito allí. Hay un propósito allí con él y con nosotros. Entonces yo a veces le digo, Señor, ¿cómo es la cosa? Yo oro por otros, se sanan. Oro por mi hijo y no se sanan. ¿Y sabes qué viene a mi corazón por el Espíritu? Él es soberano y hace como Él quiere. Claro que quiero ver a mi hijo sano. Y yo creo que Dios va a hacer un milagro. Con los médicos o un milagro sobrenatural. Pero ¿sabes qué? Dios está trabajando. Como pensaron que en la tumba el día sábado estaba todo en silencio. Dios está trabajando. Y Dios está trabajando en tu vida también. Vos que tenés un montón de problemas, de dificultades, de luchas, de guerras, de conflictos, Dios está trabajando contigo.
déjalo. Que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Pero vos busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Tarde o temprano Dios cumple su promesa. La venida del Señor tardó 600 años, pero cumplió su promesa. ¿Entiendes? ¿Entiendes, iglesia amada, por qué Dios ha venido trabajando con nosotros este tiempo? Cuando el otro día en Plotier el profeta hablaba acerca de que estaba el avivamiento, a nosotros nos viene hablando hace como 2 años que viene un avivamiento del palabra de parte de Dios que cayó en la iglesia, y ahora la vemos confirmada a través de otro siervo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esperarla, clamar y buscarlo. ¿Por qué? Porque ya está. Jesús pagó en la cruz por ese avivamiento. Pagó en la cruz por tu problema. Déjalo que Él trabaje. No seas terca o terco. Déjalo. Cuesta un montón, pero es mejor con Dios que solo. Cierra tus ojos, por favor. Yo no sé cómo está tu vida, pero allí donde estás, dale gracias a Dios. Dale gracias porque Jesús vino. Y vino para que tengas vida y vida en abundancia. No solo te regaló la eternidad, sino que puso delante de vos una mesa donde está todo lo que necesitamos.